Me llamo Magdalena, tengo 83 años y he vivido una vida larga, llena de días silenciosos y de recuerdos que preferí no tocar durante décadas. Hoy vivo sola, en una casita tranquila al sur de Jalisco, donde los pájaros cantan temprano y las tardes se llenan del olor a café colado y pan recién horneado. Desde hace un tiempo siento que mi cuerpo ya no me exige tanto, pero mi alma, en cambio, me pide hablar, porque hay historias que una guarda por vergüenza, por miedo o simplemente porque nadie nunca le preguntó: ¿qué te pasó cuando eras niña? Y ahora que ya pasaron los años, que ya no tengo a quién complacer ni de quién esconderme, me pregunto por qué callé tanto tiempo, por qué cargué sola con una verdad que me dolía como una espina clavada justo debajo de las costillas. Tal vez porque en mi tiempo nos enseñaron que había cosas que era mejor no decir, que las niñas buenas no acusaban, que si una se sentía incómoda o asustada debía agachar la cabeza, sonreír y decir que estaba todo bien. Pero la verdad es que no siempre estaba bien. De hecho, muchas veces no lo estuvo. Y la persona que más debía protegerme fue la que eligió no creerme. Esa herida, la del silencio y la del abandono, no sanó con el tiempo. Se disfrazó, sí, a veces de fortaleza, a veces de olvido, a veces de una sonrisa cortita cuando alguien decía: seguro lo imaginaste. Pero yo sé que no lo imaginé. Yo era apenas una niña cuando empecé a notar que algo no andaba bien. Sentía cosas que no sabía explicar, un malestar en el estómago cuando cierto familiar venía a casa, una necesidad de esconderme, de desaparecer, de hacerme invisible. Pero cuando lo decía, cuando intentaba contarle a mi madre lo que pasaba o lo que sentía, ella simplemente me miraba con ese rostro serio que usaba cuando no quería hablar de algo y me decía: no digas tonterías, eso es solo tu imaginación. Esa frase me siguió como una sombra toda la vida. Solo tu imaginación, como si mis sentidos no valieran, como si mis emociones fueran un capricho. Desde entonces aprendí a dudar de mí misma, a pensar que quizás estaba equivocada, que quizás el problema era yo. Crecí en una época donde las niñas no tenían derecho a opinar, mucho menos a señalar a un adulto, y si una lo hacía, era castigada o ridiculizada. Por eso aprendí a callar, a sonreír cuando había visitas, a quedarme quieta cuando me dolía el cuerpo de la tensión, a abrazarme las piernas por las noches cuando sentía que nadie en el mundo estaba de mi lado. Y aunque ahora mi pelo es blanco y mis manos tiemblan al sostener una taza, esa niña todavía vive dentro de mí. Todavía llora en las noches en las que sueño con ese pasado que nunca fue reconocido, con esa verdad que mi madre eligió enterrar bajo la alfombra de la vergüenza. Por eso hoy decidí hablar, no para que me tengan lástima, no para buscar justicia, porque a esta edad una ya no espera reparaciones. Decidí contar esta historia porque sé que no soy la única, porque sé que en muchos hogares hubo niñas que fueron ignoradas, minimizadas o silenciadas, y porque si al menos una de ellas me escucha, quizás sepa que no está sola, que lo que sintió era real y que merece ser creída. Esta es mi historia, la que nadie quiso escuchar, pero que hoy por fin encuentra su voz. Fue una mañana cualquiera, o eso parecía. El sol
entraba débil por las cortinas del comedor y yo estaba barriendo las hojas secas que caían del tejado como todos los días. A esa hora, en este pueblo, solo se escuchan los pasos de los repartidores y el murmullo de la radio de alguna vecina madrugadora. Pero algo cambió en mí cuando escuché, desde la casa de al lado, una canción muy antigua que no oía desde niña. No sabría decir por qué, pero esa melodía, una ranchera lenta, de esas que cantaban las tías en las reuniones familiares, me devolvió con una fuerza brutal a una escena que creía enterrada. Cerré los ojos y de pronto ya no era una mujer vieja barriendo su patio, era una niña de 7 años, sentada en el regazo de mi madre, con los pies colgando y la boca seca del miedo. Era el cumpleaños de mi prima Mariel y había fiesta en casa de mi tía Soledad. Había globos, gelatina, refresco de toronja, risas por todos lados. Los adultos estaban en el patio tomando cerveza y los niños corríamos entre los muebles. Recuerdo que yo buscaba esconderme, no jugaba, no reía. Me sentía rara, ansiosa. En ese entonces no sabía por qué. Años después, entendí que era mi cuerpo el que ya había aprendido a temer, porque desde hacía tiempo, desde que tenía uso de razón, había una figura que ensombrecía cualquier reunión, mi tío Gerardo, hermano menor de mi madre, un hombre que siempre tenía excusas para quedarse en casa más tiempo que los demás, que me hacía preguntas que no hacían los otros adultos, que me miraba con unos ojos que me hacían sentir incómoda, como si me estuviera desnudando con la mirada aunque yo llevara mi vestido más largo. Esa tarde, mientras todos celebraban y sonaba esa misma canción que escuché hace poco desde la casa vecina, él me dijo que lo acompañara a la cocina, porque necesitaba ayuda. Yo dudé, pero me tomó de la mano con fuerza. Nadie se dio cuenta. Nadie me vio desaparecer por unos minutos. Ni siquiera mi madre, que estaba ocupada sirviendo platos y limpiando la mesa. No quiero entrar en detalles de lo que pasó. Solo diré que me sentí sucia, confundida, invadida, y que lo peor no fue lo que me hizo, sino lo que vino después. Cuando logré salir de la cocina, me acerqué a mi madre. Le hablé bajito al oído, le dije con palabras torpes lo que había pasado, que no quería estar más cerca del tío Gerardo, que me había tocado, que no quería volver a verlo. Ella me miró con los ojos muy abiertos, como si le acabara de contar un pecado. Me hizo callar de inmediato. Me tomó del brazo con fuerza, como si yo hubiera hecho algo malo, y me llevó al baño. Cerró la puerta y con una voz que nunca antes le había escuchado, me dijo que jamás volviera a repetir eso, que estaba imaginando cosas, que cómo se me ocurría decir una barbaridad así de su propio hermano. Gerardo es buena gente, te quiere mucho, lo malinterpretaste. Esa fue la frase. Lo malinterpreté, y con esa frase una parte de mí se rompió, porque no solo no me creyó, sino que me hizo pensar que yo estaba equivocada, que era yo la que había hecho algo mal. Me sentía avergonzada, humillada, traicionada. Yo había acudido a mi madre como único refugio y me encontré con un muro de silencio. Desde ese día, cada vez que había reuniones familiares, yo me escondía, fingía dolor de estómago, me encerraba en el cuarto, pero no podía evitarlo.
Él siempre encontraba una manera de acercarse, siempre sonriendo, siempre con dulces en los bolsillos. Mi madre, mientras tanto, insistía en que debía ser amable, que no debía rechazar a los adultos, que no fuera grosera, y yo obedecía, porque ya no confiaba en mí misma, porque si mi madre decía que era mi imaginación, ¿quién era yo para dudarlo? A veces me preguntaba si estaba loca, si quizás todo lo que sentía era parte de una fantasía enferma. Así crecen muchas niñas, desconfiando de sus propios sentidos, de su cuerpo, de su instinto. Nos enseñan a no hacer olas, a no decir nada que pueda incomodar a la familia, en especial cuando se trata de hombres respetados. Y mi tío era eso, un hombre al que todos respetaban. Era buen trabajador, buen hijo, buen vecino. Nadie se habría imaginado lo que era capaz de hacer cuando nadie lo veía. El catalizador de esta historia no fue el abuso en sí, aunque eso fue el origen de todo. Lo que realmente encendió el incendio dentro de mí fue el silencio de mi madre, su negación, su mirada dura y seca que me decía sin palabras: no repitas eso nunca más. Porque cuando una niña es ignorada por su propia madre, se siente huérfana aunque viva en la misma casa. Y ese sentimiento de orfandad, de abandono emocional, me siguió por años como una sombra, creciendo conmigo, metiéndose en cada decisión, en cada amistad, en cada relación en la que no me sentía suficiente, no porque lo fuera, sino porque me hicieron creer que mis emociones no eran confiables. Y todo comenzó ese día, con una canción de fondo, una cocina con las luces apagadas y una madre que eligió mirar para otro lado. Después de aquel día, mi mundo dejó de ser lo que era. A esa edad, una niña todavía debería pensar en juegos, en muñecas, en cuentos para dormir, pero yo empecé a vivir en estado de alerta, como si algo dentro de mí hubiese entendido que no había seguridad posible, ni siquiera dentro de mi propia casa. Esa sensación no se fue. No importaba si había gente, si había luz, si era de día. El miedo ya no necesitaba oscuridad para crecer. Empezó a instalarse en mi cuerpo como si fuera parte de mí, en mis hombros encorvados, en mis manos siempre frías, en el hueco de mi estómago que dolía cuando escuchaba pasos pesados acercándose. Mi madre actuaba como si nada hubiera pasado. Seguía con sus quehaceres, lavando la ropa con fuerza sobre la piedra, cocinando frijoles mientras cantaba bajito, pidiéndome que fuera buena, que obedeciera. Nunca volvió a mencionar lo que yo le conté, pero sí noté que cada vez que el tío Gerardo aparecía, ella se ponía tensa, bajaba la mirada, apretaba la boca. No hacía nada, pero yo veía su incomodidad, su miedo, porque eso también lo entendí con el tiempo. Ella tenía miedo, no sé de qué exactamente, pero era un miedo viejo que venía desde antes de mí, un miedo aprendido que la hizo preferir el silencio antes que el escándalo. Y yo, que solo quería una madre que me abrazara, recibía una mujer que me pedía que me callara. Me volví una niña muy callada. No es que antes hablara mucho, pero después de eso me costaba incluso articular palabras. Me gustaba observar, esconderme en los rincones, sentarme detrás de la cortina del cuarto y escuchar las conversaciones de los adultos sin que me vieran. Aprendí a leer los gestos, las miradas, los tonos de voz. Me volví experta
en detectar el peligro sin que nadie me lo dijera. Y lo más triste es que nadie lo notó, porque en mi familia, mientras uno no llorara ni gritara, estaba todo bien. Por dentro, sin embargo, yo me deshacía como un papel mojado. Empecé a tener miedo de todo, del agua caliente, de los perros ladrando, de los ruidos fuertes, del silencio también. No dormía bien. Soñaba que alguien entraba en mi cuarto. Me despertaba sudando, con las sábanas enredadas y el corazón latiéndome como un tambor. Y en lugar de consuelo, recibía órdenes. Duérmete ya, Magdalena, que mañana hay escuela. Me dijeron que no era para tanto, que debía ser fuerte, que había niñas con problemas de verdad, que lo mío eran imaginaciones. Pero esas imaginaciones hacían que me orinara en la cama, que sintiera pánico al quedarme sola, que me negara a ponerme vestidos cuando sabía que venía visita. Me volví desconfiada, me costaba mirar a los ojos, me costaba sonreír, me volví la niña difícil, la que no saludaba bien, la que parecía grosera. Nadie se preguntó por qué, solo asumieron que algo andaba mal conmigo. En la escuela tampoco encontré refugio. Mis maestras eran mujeres rígidas, que creían que el respeto se enseñaba con golpes en la mesa y jalones de oreja. Nunca me atreví a contar lo que sentía. ¿Cómo hacerlo si en mi propia casa ya me habían dicho que no era verdad? Aprendí a mentir, a decir que me sentía bien cuando quería llorar, a decir que me gustaba ir a la casa de mi tía cuando por dentro temblaba de miedo, a poner buena cara en los cumpleaños aunque mi estómago se revolviera, y así pasó el tiempo. Mi infancia se llenó de eventos que para otros eran celebraciones, pero para mí eran cárceles. Me asfixiaba en medio de la gente. Me refugiaba en los libros cuando podía, porque en las historias escritas por otros al menos podía escapar, aunque fuera por un rato. Pero el miedo volvía siempre, especialmente en las noches. Las noches eran lo peor, porque una ya no tiene a quien acudir, porque en la oscuridad los recuerdos se hacen más nítidos. Escuchaba cada crujido de la casa como si fuera una amenaza. Y aunque el tío Gerardo no vivía con nosotros, venía con frecuencia, a veces por un simple café, a veces para dejar pan dulce, a veces con excusas tan torpes como que se le había descompuesto el carro y necesitaba ayuda. Mi madre lo recibía, yo me escondía, pero él siempre me buscaba con la mirada. Nunca volvió a tocarme después de aquel día, pero su presencia era suficiente para que yo sintiera que vivía al borde del abismo. Recuerdo una vez que mi madre me pidió que le llevara una taza de té. Él estaba sentado en la sala, con las piernas abiertas, sonriendo como si nada. Cuando entré, me dijo: «Mira nomás qué señorita te estás volviendo». Y yo, que tenía solo 9 años, sentí el estómago volverse piedra. Se me cayó la taza. Se rompió. Me gritaron, me castigaron. Nadie se preguntó por qué. Nadie notó que mis manos temblaban. Nadie quiso ver. Mi madre me llamó aparte después, furiosa. Me dijo que si seguía con esa actitud, nadie me querría, que iba a terminar sola, que estaba empezando a parecer una malagradecida. Y yo me tragué esas palabras como quien se traga una cuchara de aceite hirviendo, porque sabía que no podía defenderme, porque ya había aprendido que no importaba lo que yo dijera, en esta casa la verdad no servía para nada si no era conveniente. Así se pasó mi niñez, viviendo entre el miedo
y el silencio, aprendiendo a fingir, a caminar de puntitas, a ser invisible cuando llegaban los hombres, a esconderme detrás de los muebles, a cerrar la puerta con seguro, a dejar la lámpara prendida cuando me iba a dormir. No tenía con quién hablar. No existía la palabra abuso en nuestra casa, mucho menos trauma. Nadie hablaba de emociones. Nadie preguntaba cómo me sentía. A lo mucho, te ofrecían un dulce para que dejaras de llorar. Mi hermano menor tampoco sabía nada. Él era pequeño y mi madre se desvivía en protegerlo. A él sí lo cuidaba, a él sí lo abrazaba, a él sí le creía cuando decía que algo no le gustaba, y eso me partía el alma, porque entendía que el problema no era que ella no supiera amar, era que había elegido a quien proteger, y yo no fui la elegida. Esa fue la primera traición que no supe nombrar hasta que fui adulta. La traición de una madre que sí sabe cómo cuidar, pero decide no hacerlo contigo. No sé en qué momento exacto me di cuenta de que todo lo que vivía no era normal. No fue una sola escena, ni una conversación reveladora, ni una película que abriera mis ojos. Fue más bien como una suma de detalles, una colección de pequeñas grietas en la fachada de mi infancia que, un día, simplemente se derrumbó. Me encontraba ya en la adolescencia, con ese cuerpo que empieza a cambiar antes de que una lo entienda y con una mente llena de dudas que nadie se dignaba a responder. Tenía 14 años, estudiaba en la escuela secundaria del pueblo y todavía vivía con el nudo en el estómago que me había acompañado desde niña. Pero ahora ese nudo empezaba a apretar de otra manera. Ya no era solo miedo, era también rabia, era tristeza disfrazada de cansancio. Era el deseo profundo de irme lejos, aunque no supiera a dónde. Un día, después de clases, una maestra sustituta nos habló de los límites, no de los límites del cuerpo, ni de las matemáticas, sino de los que uno tenía que tener con los demás. Dijo con voz serena que no era correcto que alguien tocara a una niña sin su permiso, que incluso dentro de la familia debíamos sentirnos seguras, que nadie tenía derecho a hacernos sentir incómodas. En ese momento, no supe qué hacer con esa información. Sentí que me ardían las orejas, que me hervía la cara, que algo dentro de mí temblaba, porque por primera vez escuchaba a un adulto decir lo que yo había sentido toda la vida y que me habían hecho creer que era falso. Por primera vez, alguien ponía palabras a lo que yo había callado durante años. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada en la cama mirando el techo, repasando cada vez que sentí miedo, cada vez que mi madre me pidió que no dijera nada, cada vez que dudé de mi propio juicio. Sentí una mezcla de alivio y dolor, como si un veneno que llevaba dentro se hubiera empezado a mover. Ya no podía hacerme la tonta, ya no podía seguir pensando que lo había inventado. Y lo más duro de aceptar fue saber que mi madre, mi propia madre, lo había sabido también, porque cuando una tiene 14 años ya entiende las miradas, ya entiende cuando alguien sabe algo pero no lo quiere decir. Recordé esa vez en que me defendí de un comentario del tío Gerardo y mi madre se puso blanca como la leche, pero no dijo nada. Recordé cómo evitaba quedarse a solas con él en la cocina, cómo me enviaba al cuarto cuando él venía, pero luego me exigía que fuera amable. No fue que no lo supiera, fue que eligió no enfrentarlo, y esa elección
me marcó más que cualquier otra cosa. Me hizo darme cuenta de que estaba sola, no sola en la casa, porque vivía rodeada de gente, no sola en la escuela, porque tenía compañeras, sola de esa soledad que duele por dentro, la que te hace sentir que no hay nadie que te vea realmente, que no hay un solo lugar donde puedas dejar caer la guardia. A esa edad empecé a escribir en una libreta vieja que encontré en el ropero. No escribía diario ni poemas. Escribía cartas que no enviaba, cartas a mi madre, diciéndole que me dolía su silencio, cartas a mí misma de niña, para abrazarla, cartas a ese tío, deseándole que algún día sintiera el mismo miedo que él sembró en mí. Me volví introspectiva, no me gustaba salir, no confiaba en nadie. Tenía compañeras que hablaban de los chicos con entusiasmo, que se pintaban los labios en los recreos y se contaban secretos. Yo solo las observaba. Me parecía que vivían en otro mundo, uno donde las casas eran lugares seguros y las madres eran aliadas. Yo no conocía eso. Yo solo tenía mis palabras escondidas en una libreta. Fue entonces cuando entendí que si yo quería salir de esa oscuridad, tendría que hacerlo sola, que no iba a llegar una tía a rescatarme, que nadie de mi familia iba a decir: Magdalena, perdón, tenías razón. Y eso dolió, pero también me dio una pequeña chispa de fuerza, porque si nadie me iba a salvar, al menos yo podía intentarlo. Empecé a poner distancia, primero emocional. Ya no me prestaba a sonrisas forzadas. Ya no me quedaba en la sala cuando llegaban visitas. Empecé a buscar excusas para irme temprano, para no asistir a reuniones. Aprendí a fingir enfermedad, a escapar de situaciones que antes soportaba por obligación. No era una rebeldía ruidosa, era una resistencia silenciosa, pero era mía. Esa fue la primera vez que sentí que estaba tomando el control de algo, aunque fuera pequeño. La conciencia de que no era culpable, de que lo que me pasó no era mi invento, fue el primer paso para dejar de odiarme, porque eso también me había pasado. Empecé a odiarme, a pensar que quizás era fea, sucia, diferente, rota. Me miraba en el espejo con desprecio, como si mi cuerpo fuera la prueba de algo que debía esconder. Pero al escuchar a aquella maestra, al unir piezas, algo cambió. Empecé a ver que no era yo el problema, que el problema era haber crecido en un entorno donde la comodidad de los adultos era más importante que la verdad de una niña, donde las apariencias estaban por encima del dolor. Y eso me dolía, sí, pero también me enojaba. Y el enojo, aunque suene feo, me salvó, porque me dio fuerza para empezar a pensar en un futuro distinto. No sabía aún cómo ni cuándo, pero sabía que tenía que cambiar, que no podía quedarme a vivir en la misma casa, con las mismas caras, con los mismos silencios, que tenía que encontrar mi propia voz, aunque fuera a escondidas, que no quería repetir esa historia con mis hijos si algún día los tenía, porque más allá del dolor que me causaron, lo que más miedo me daba era convertirme en una mujer como mi madre, una que no se atreve a ver, que no se atreve a proteger, que prefiere el silencio al escándalo. Yo no quería ser esa mujer, y para no serla, sabía que debía empezar a sanar aunque fuera sola. Esa fue mi realización. No fue bonita, no fue mágica, fue cruda, lenta, como una semilla
empujando la tierra desde dentro. Pero fue el principio de mi despertar. Después de aquella primera toma de conciencia, creí que las cosas mejorarían solo porque yo ya entendía lo que había vivido, porque ya había nombrado ese dolor que tanto tiempo permaneció escondido como un bulto en el pecho. Pero lo que no sabía entonces era que entender no siempre es suficiente, que reconocer el abuso no borra sus efectos, ni transforma mágicamente el entorno que lo permitió. Todo lo contrario, cuando una empieza a ver con claridad, también empieza a sufrir más, porque ya no puede engañarse, ya no puede hacer como que no pasa nada. Y eso fue exactamente lo que me ocurrió durante los años siguientes. La casa seguía igual, con sus rutinas, sus reuniones, sus silencios. Mi madre continuaba repitiendo que debía comportarme, que debía sonreír, que no hiciera mala cara frente a los demás. El tío Gerardo seguía visitándonos, ya no con la frecuencia de antes, pero aún lo suficiente como para que mi estómago se revolviera cada vez que escuchaba su voz detrás de la puerta. Yo, por mi parte, me había vuelto experta en desaparecer. Aprendí a moverme como un fantasma dentro de mi propia casa, a cerrar la puerta del cuarto sin que nadie lo notara, a fingir que estudiaba con tal de no participar en las comidas familiares. Me pasaba horas mirando por la ventana, imaginando cómo sería la vida de otras muchachas, preguntándome si en otras casas también se vivía con miedo o si acaso yo era la única atrapada en un lugar donde las palabras estaban prohibidas. En la escuela todo se volvió más pesado. Ya no bastaba con sacar buenas notas. Empezaron a exigirnos que participáramos en eventos, en actividades sociales, en reuniones con familias. Cada vez que anunciaban una kermés o una celebración, yo sentía que el mundo se me venía encima. No porque no quisiera participar, sino porque sabía que mi madre haría todo lo posible por invitar a la familia. Y yo otra vez tendría que esconderme, sonreír, mentir. Llegó un punto en que empecé a fingir enfermedades para no ir al colegio. Dolores de cabeza, de estómago, cualquier excusa era válida con tal de no enfrentarme a ese juego de máscaras que me agotaba, pero no podía escapar de todo. Y así fue como una tarde de domingo, cuando ya tenía 17 años, ocurrió algo que rompió por completo lo poco que quedaba en mí de ingenuidad. Mi madre organizó una comida para celebrar el cumpleaños de mi hermano menor. Invitó a toda la familia. Yo no tenía opción. Me obligó a ponerme un vestido, a arreglarme el cabello, a estar presente. Me dijo que no podía seguir portándome como una antisocial, porque iba a arruinarle el día a mi hermano. Y yo, por miedo, por agotamiento, por no discutir más, obedecí. Estaba sentada en una esquina del patio, alejada del bullicio, intentando respirar, cuando sentí que alguien se sentaba junto a mí. Era él, mi tío. Me dijo que me veía muy cambiada, que ya era toda una mujer, que seguro tenía muchos admiradores. Quise levantarme, pero me agarró del brazo con fuerza, como antes, como aquella vez, y me dijo al oído: «Eres igualita a tu madre cuando era joven». En ese momento, todo el aire se me fue del cuerpo. Me quedé paralizada. Quise gritar, pero no pude. Me levanté bruscamente, tumbando el vaso que tenía en la mano, y salí corriendo hacia la calle. Caminé sin rumbo, con las lágrimas cayéndome por las mejillas, sintiéndome una vez más sola, sucia, rota. Cuando regresé, ya entrada la noche, mi madre me estaba esperando.
estaba furiosa. Me gritó que la había avergonzado frente a toda la familia, que cómo se me ocurría salir así, que si me había vuelto loca. Le grité de vuelta. Por primera vez en mi vida le grité. Le dije lo que me había hecho su hermano. Le recordé aquel día en la cocina. Le conté lo que me acababa de decir. Ella me miró como si yo fuera una extraña y luego me abofeteó. Me dijo que no volvieras a repetir esas mentiras, que ya no era una niña, que estaba grande para andar inventando esas cosas. Esa noche dormí en el suelo, en el cuarto de los trastos, no por castigo, sino porque yo misma no quise volver a pisar mi cuarto. Sentí que la casa me expulsaba, que no había espacio para mí, y lo más duro fue darme cuenta de que mi madre, lejos de protegerme, había elegido defender la imagen de su familia, su propio nombre, su comodidad. Esa fue la segunda gran traición. La primera fue no creerme de niña. La segunda fue, ya sabiendo, negarme como mujer. Desde ese día dejé de llamarla mamá en mi corazón. La seguí tratando con respeto, porque eso me enseñaron, pero algo en mí murió. Ya no me sentía hija. Ya no me sentía parte de esa casa. Pasaron los meses. Terminé la escuela como pude. Conseguí un pequeño trabajo en una tienda del centro. Ahorraba cada peso que podía. Soñaba con irme, con alquilar un cuartito y no volver jamás. Pero no era tan fácil. No tenía parientes que me ofrecieran techo. No tenía amigas de confianza. No tenía nada más que mi silencio. Y sin embargo, algo dentro de mí seguía empujando, una fuerza silenciosa que me decía, aguanta un poco más, ya falta menos. El abuso ya no era físico, no volvió a tocarme después de aquella tarde, pero el verdadero abuso era otro. Era vivir en una casa donde no se te cree, donde se te ignora, donde tus emociones son motivo de burla o castigo. Era convivir con una madre que podía cocinarte una sopa caliente y al mismo tiempo hacerte sentir que eras una vergüenza para la familia. Era ver cómo todo el mundo seguía sus vidas mientras tú cargabas con una memoria que nadie quería escuchar. Empecé a tener sueños raros. Soñaba que me perdía en un campo seco. Soñaba que gritaba, pero no me salía la voz. Soñaba que me encerraban en un cuarto sin ventanas. Y lo más extraño, soñaba con mi madre joven, en silencio, con la mirada baja, sin poder decir nada. Fue entonces cuando empecé a preguntarme si ella también había vivido algo parecido, si tal vez su silencio era el resultado de su propio dolor. Me imaginaba a mi madre niña en la misma casa, con los mismos rostros, con las mismas reglas. Pensé que quizás nadie la había escuchado tampoco, que tal vez a ella también le dijeron, es tu imaginación, y eso me hizo sentir rabia, pero también pena, porque entendí que muchas veces el silencio se hereda, que la negación se transmite de madre a hija como una costumbre maldita. Pero yo ya no quería seguir ese camino. Ya no. Si algún día tenía una hija, le iba a creer, la iba a abrazar, iba a protegerla con uñas y dientes. Y si no la tenía, igual iba a cuidar a las niñas que me rodearan, aunque no fueran mías, porque yo sabía lo que era crecer sola, lo que era no tener a quien acudir. Y no iba a permitir que nadie más pasara por eso sin al menos una palabra de consuelo. Lo juré en silencio, mirando por la ventana de mi cuarto una madrugada. Esa promesa
fue mi ancla durante los años siguientes, porque aunque el dolor seguía ahí, ya no me dominaba. Ya no era una niña, era una mujer que recordaba, sí, pero que también resistía, que no olvidaba, pero que estaba aprendiendo a vivir, paso a paso, herida por herida. La vida siguió su curso y con el tiempo logré hacer lo que durante años pensé que sería imposible: irme de esa casa. No fue con una despedida dramática ni con puertas cerrándose de golpe. Fue silencioso, casi invisible, como siempre había sido mi existencia ahí. Conseguí un trabajo como ayudante en una panadería del centro del pueblo vecino y con el primer salario alquilé un cuarto pequeño con baño compartido. Era oscuro, húmedo, con una ventana que apenas dejaba entrar la luz, pero para mí fue el primer lugar donde sentí que el aire pesaba menos. Me llevé pocas cosas: 2 mudas de ropa, una manta, un cuaderno y una vieja fotografía de mi abuela materna, que siempre me miraba con dulzura desde su retrato descolorido. Al principio no dormía bien, me costaba acostumbrarme al silencio de verdad, al que no escondía amenazas. Me despertaba con cualquier ruido pensando que alguien iba a abrir la puerta, que mi madre vendría a gritarme, que el pasado entraría sin avisar. Pero no entró. Pasaron semanas y empecé a respirar más hondo, a caminar por la calle sin mirar atrás, a sentarme en una plaza sin sentir que debía justificar mi presencia. Fueron pequeños pasos, pero para mí eran gigantes. Sin embargo, no todo estaba resuelto. El dolor seguía ahí, no como una herida abierta, sino como una cicatriz que dolía cuando el tiempo cambiaba. Y lo que más me dolía era la relación con mi madre. Pasaron años sin que nos viéramos. A veces llamaba por teléfono a la casa para preguntar por mi hermano y ella contestaba. Su voz siempre sonaba seca, cortante. Nunca me preguntó cómo estaba, si necesitaba algo, si me sentía mejor. Era como si yo no existiera del todo, como si mi salida hubiera sido una traición que no merecía ser perdonada. Hasta que un día, años más tarde, supe que estaba enferma. Mi hermano me avisó: cáncer avanzado, y entonces ocurrió algo que jamás creí posible. Ella pidió verme. Dudé. Tenía miedo de abrir de nuevo una puerta que me había costado tanto cerrar, pero también sentí que, si no iba, ese capítulo quedaría suspendido para siempre, sin final. Así que fui. Entré a la casa como quien camina por un cementerio, reconociendo cada rincón, cada mueble, cada olor. Todo seguía igual, como si el tiempo no hubiera pasado. Ella estaba acostada en su cama, más delgada, con el rostro cansado, los ojos hundidos. Me miró y por primera vez en mi vida no vi dureza en su mirada. Vi miedo, vi arrepentimiento, vi a una mujer que ya no tenía fuerza para sostener sus mentiras. Me senté a su lado. No hablamos mucho. Ella tomó mi mano, algo que nunca antes había hecho, y susurró apenas audible: ¿perdón? No especificó por qué. No nombró nada. No dijo perdón por no creerte, ni perdón por proteger a mi hermano. Solo esa palabra dicha con la voz rota. Y aunque no era suficiente, aunque no reparaba nada, yo la acepté. No porque la justificara, sino porque ya no quería cargar con el peso del odio. Me quedé con ella
hasta que cerró los ojos por última vez. Fue tranquila, sin gritos, sin reproches, solo nosotras dos en una habitación callada donde al fin se rompía el círculo del silencio. Después del entierro, ocurrió algo que no esperaba. En una reunión familiar, uno de mis primos, hijo del tío Gerardo, me preguntó por qué me había distanciado tanto, por qué nunca más asistía a las fiestas, por qué había desaparecido así. Dudé un momento, miré alrededor. Había más familiares. Silencio, espera. Y entonces hablé, por primera vez en voz alta, frente a todos, dije, porque no quería estar cerca de un hombre que me tocó cuando era niña, porque mi madre lo supo y no hizo nada, porque preferí salvarme sola antes que seguir fingiendo. Nadie dijo nada. Algunos bajaron la mirada. Otros se quedaron congelados. Mi primo se quedó pálido. No lo negó. No preguntó más. Y yo me levanté, con el corazón latiendo como nunca, con una sensación que nunca antes había sentido, libertad. No porque todos me creyeran, no porque me aplaudieran, sino porque por fin me creí yo, me escuché a mí misma, me validé. Y esa fue la verdadera redención. Hoy, sentada en esta mecedora vieja que cruje con cada movimiento, mirando cómo el sol cae despacito detrás de las montañas que rodean este pueblo donde nací y donde, a pesar de todo, decidí quedarme, me doy cuenta de que la vida no siempre ofrece justicia, pero sí ofrece oportunidades para encontrar sentido. No volví a ver al tío Gerardo después de aquella reunión familiar. No sé si lo enfrentaron, si lo negaron, si alguien más se atrevió a decir algo. Nunca lo busqué, nunca lo necesité. En mi corazón, su figura se fue desdibujando, no por olvido, sino por decisión. Me negué a seguir dándole espacio en mi memoria, no porque no doliera lo que me hizo, sino porque ya no quise cargarlo como una sombra permanente. Él no merecía quedarse conmigo. Durante muchos años pensé que para sanar necesitaba una explicación, una disculpa, un reconocimiento público. Pensé que sólo así iba a poder reconstruirme, pero con el tiempo aprendí que algunas heridas nunca cierran del todo, que simplemente aprendemos a caminar con ellas, y que la sanación real empieza cuando una deja de esperar algo del otro y empieza a hablarse con verdad a una misma. Mi madre murió sin decir muchas cosas. Solo me regaló ese perdón escueto dicho en voz baja, como si le costara más que respirar. Por años me dolió que no dijera más, que no explicara, que no se quebrara ante mí. Pero ahora, con la distancia que da el tiempo, puedo ver que para ella pronunciar esa palabra fue un acto de valentía, que en su mundo, construido sobre secretos, sobre miedos heredados, sobre normas que la obligaron a callar, haberme llamado, haberme tomado la mano, fue su forma de romper su propia cárcel. Yo no lo vi así en ese momento. Me pareció poco, me pareció tarde, pero hoy lo comprendo, y esa comprensión no la redime, pero sí me permite vivir con menos rencor. Después de su muerte, volví a esa casa solo una vez, para cerrar todo, para ordenar sus cosas, para mirar por última vez los cuartos donde crecí. Caminé por los pasillos como quien visita una ruina, con respeto, con tristeza, pero sin deseo de quedarse. Abrí los cajones, encontré viejas cartas, fotografías,
una muñeca rota que alguna vez fue mía. Y entonces, en un cajón del armario, encontré algo que me hizo llorar como no lloraba desde hacía años. Una libreta, no la mía, una distinta, más antigua, con letra torpe, apretada. Era de mi madre. Pocas páginas, escritas a mano. Allí hablaba de sus días como niña, de cómo le temía a su propio padre, de cómo su madre, mi abuela, le decía que debía aguantarse, que no debía hablar, que todo eso era cosa de mujeres, que la vida era así. En ese momento entendí algo que me golpeó en el pecho con una mezcla de rabia y ternura. Mi madre no supo protegerme porque nadie la protegió a ella. No lo digo para justificarla, sino para romper la cadena. Porque si algo me enseñó todo esto es que el silencio se hereda, pero también puede terminarse. Y yo decidí terminarlo. No tuve hijos, tal vez porque tenía miedo de no saber cuidar, de repetir errores, de dañar sin querer. Pero a lo largo de mi vida he sido como una madre para muchas, para sobrinas, para vecinas, para niñas que pasaban horas en la panadería donde trabajé. Siempre estuve atenta, siempre miré con cuidado, siempre escuché con paciencia, porque si alguna vez alguien me hubiera escuchado, mi historia habría sido otra. Ahora, a mis 83 años, no tengo muchas certezas, pero sí tengo una verdad que ya no me avergüenza decir: lo que viví fue real. No fue una invención, no fue una exageración, no fue una fase, fue abuso, fue abandono, fue silencio impuesto, pero también fue aprendizaje, fue resistencia, fue capacidad de sobrevivir en medio del dolor. Hay días en que todavía sueño con aquella niña que fui. La veo escondida detrás de una cortina, abrazando sus rodillas, esperando que alguien la saque de ahí. Y cuando la veo, no me alejo, me acerco, me siento a su lado, le acaricio el cabello blanco, que ahora es mío, y le susurro lo que nadie le dijo entonces: sí te creo, no estás loca, no estás sola, ya pasó, aquí estoy. A veces, solo eso basta para respirar un poco mejor. A veces, lo único que necesitamos es que alguien nos crea. Por eso, decidí contar mi historia, aunque me tiemblen las manos, aunque la voz se me corte. Porque si tú, que estás escuchando esto, viviste algo parecido, quiero que sepas que no estás sola, que tu memoria es válida, que tu miedo tuvo sentido, que lo que sentiste era real, que no fue tu culpa, y que si te hicieron creer que todo eras solo tu imaginación, hoy yo vengo a decirte lo contrario. Lo que tu corazón gritaba en silencio merecía ser escuchado. Yo no pude salvar a la niña que fui, pero hoy, al contarte esto, quizá pueda ayudarte a salvar a la tuya.